Doctoresdeltiempo.com presenta Entre Cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Cómics. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Después de una semana de parón en el que estábamos un poquito de paseo, como quien dice, por el Salón del Cómic de Barcelona, y cuyas andanzas ya podéis encontrar entre la programación habitual, volvemos con 2 semanas de novedades, que aunque se nos hayan apilado un poquito aquí, hemos sacado la tijera y hemos hecho unos recortes. Hemos hecho unos recortes para dejar aproximadamente en unos 9 TVOs aproximadamente los que vamos a comentar. Algunos directamente, bueno, pues hemos preferido dejarlos fuera. De todas formas, como hay bastante trabajo y no es cuestión de eternizarse, vamos a entrar directamente con Bruce Lee, de Dragon Rises número 1, de Shannon Lee, Jeff Klein y Brandon McKinney, para la editorial Darby Pop, que ahora mismo no recuerdo si alguna vez hemos comentado alguno de sus TVOs, pero vaya, habrá sido alguno en todo caso. Es posible, pero no es una de las que se prodigan habitualmente por aquí. Y básicamente el propio título ya delata el TVO en general. Quiero decir, nos sitúa en la actualidad y con una excusa que tampoco vamos a entrar a discutir porque es parte de la trama del TVO, tenemos a Bruce Lee. Ya. Así, pues quiere decir un Bruce Lee amnésico y un Bruce Lee revivido, pero Bruce Lee. Entonces, pues, ¿por qué está Bruce Lee aquí? ¿A qué gente le va a pegar Bruce Lee? ¿Por qué motivos? Pues unos bastante tontos en realidad. Lo cierto es que sí. A ver, la historia intenta juntar un poquito ciencia ficción con artes marciales y no sé hasta qué punto también con incluso algunas gotas de... Esto tomadlo con un puntito de sal, como suelen decir los americanos, incluso un poquito de rigor histórico, o al menos de historia, porque bueno, al fin y al cabo Bruce Lee es una figura histórica, con lo cual pues tuvo sus películas, tuvo sus encuentros, sus compañeros, lo que sea. Entonces al final es un Max Mix el que hacen aquí diciendo, no, pues Bruce Lee está aquí ahora en la actualidad y pues Bruce Lee, ¿qué es lo que hace? Pues básicamente le pega a gente porque era Bruce Lee y hay unos malos, porque si no hubiese malos Bruce Lee no podría pegarle a nada. Y además metemos entre medio en el sarao a unos niños que siempre quedan bien. Que siempre quedan bien. Sí, todo el TVO da en general esta sensación un poquito, lo cual es curioso al traer a Bruce Lee a la actualidad. El TVO genera una sensación retro, no ya de la época de Bruce Lee, sino esta sensación de película ochentera de aventura de chavales, solo que no son ellos los protagonistas, salen mucho y son importantes, pero es que Bruce Lee... Y tienes a Bruce Lee en una especie de estado casi Capitán América, hombre fuera de su tiempo, no entiende la tecnología, apenas recuerda quién es. Y, hombre, es simpático y es gracioso. El problema es que eso es todo. Ya, claro, a ver, el TVO tampoco está... O sea, no está mal hecho, pero tampoco tiene especial maña. Entonces sí que es cierto que parece haber un cierto choque entre todos esos géneros que más o menos mezclan, ¿no? Porque es una aventura, es un TVO también de artes marciales, que bueno, pueden ir más o menos bien, ¿no? Joder, aventuras, artes marciales, bien, pero ciencia ficción, alta tecnología, ya empezamos a tener, ya las bisagras empiezan a crujir un poquito, y luego ya cuando empezamos a hacer referencias históricas y tal, es como, oiga, es que realmente a muchísima de la gente que va a leer referencias de Bruce Lee de los años 70, como que los 70 nos quedan, o sea, lejísimos a estas alturas. De alguna manera es como si ocupase un terreno medio incómodo. Quiero decir, podría ser un TVO de artes marciales increíblemente excesivo, pero no llega. Podría ser una aventura estas muy locas donde los chavales se salen con la suya, aunque normalmente porque se enfrentan a adultos totalmente incapaces, ese tipo de peliculilla ligera de aventuras. Pero tampoco lo es. La ciencia ficción podría ser loquísima, pero es un pretexto como otro cualquiera para crear la trama. Entonces, de alguna manera es como si estuviera falto de rumbo o no lo suficientemente habilidoso para mezclar todo lo que quiere mezclar. Es raro. Yo le he echado un poquito de menos también que la acción del Kung Fu sea un poco más molona.
Ni siquiera voy a decir realista, ni siquiera voy a decir dinámica, sino molona, ¿no? Es decir, porque yo me imagino a Bruce Lee molando. O sea, Bruce Lee, si sale en tu TVO, tiene que molar. Y el pobre Bruce Lee se pasa la mitad del TVO diciendo quién soy, dónde estoy, qué es lo que está pasando, y la otra mitad intentando más o menos molar sin conseguirlo. Es una pena, o sea, tiene sus momentos porque recurre a unos cuantos momentos icónicos de su estilo de lucha, da igual que sea tanto más hacia la ficción o no. Tiene momentos muy bonitos, referencias muy simpáticas, pero no termina de encajar bien. Al final es eso, el puzzle que se montan en este primer número, bastante largo además, no encaja, no es un TVO del todo nostálgico, ni tampoco es un TVO de aventuras para chavales, ni es un homenaje a las artes marciales, ni un TVO de ciencia ficción. Y aún diré más. El cliffhanger que tiene el TVO te hace temer que en realidad todo este primer número, o sea, ha sido una introducción muy bonita del personaje en este mundo actual, pero que en realidad la trama bueno, hombre, se va a mantener porque no soluciona todo. Quiero decir, Bruce Lee es bueno, pero tampoco es tan bueno, no llega ya en 40 páginas o lo que tenga esto, 30 y tantas, soluciona el cotarro, pero como que podría tener ramificaciones, como que el TVO, lo de Bruce Lee no va a ser quizá el único centro de la historia. Entonces está bien, le da un poco de variedad, le da un poquito de sentido al hecho de que haya otros personajes a los que les das importancia, pero realmente necesitabas a Bruce Lee para contar esta historia. A ver, no sé, el problema es que viendo cómo es el primer número y viendo cómo termina en ese cliffhanger, que parece que quiere añadir todavía más ingredientes y más elementos a esta serie, después de ver el primer número surge el temor de que no sean más cosas que le hagan perder aún más el rumbo. Quiero decir, el cómic no necesita más elementos. Si algo necesita este cómic son menos cosas. Necesita estar más concentrado. Esa es la impresión que me da a mí. Sí, y después pasa mucho con los conceptos. Hay conceptos que molan mucho, que están muy bien. Es como, ¡buah! ¿Y si Bruce Lee ahora en la actualidad? Y, oye, ningún problema, compro. Pero tienes que hacer algo con ello. Es decir, no basta con que tú te veas, o sea, bueno, pues hemos traído a Bruce Lee a la actualidad y en realidad no... Montas los típicos par de chistes sobre la incomprensión, sobre la tecnología, da igual que sean teléfonos móviles o cualquier otra cosa. Aprovechas, lo utilizas como nexo, utilizas a los chavales como arranque contemporáneo y tal, y bueno, pues montas un equipo simpático junto con algún otro personaje más, pero no deja de estar un poquito, pues eso, desenfocado. Bueno, oye, Bruce Lee en tus tebeos, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Pues Bruce Lee en tus tebeos de ahora, quiero decir. O sea, no en los tebeos de hace 30 años o 40, sino en los de ahora. Pues bien, es una opción. Yo sigo pensando que el tirón principal, si compras un tebeo donde pone Bruce Lee bien grande en la portada, es que... Rise of the Dragon y The Dragon Races, o sea, y tal. Unas artes marciales aquí que te quedas loco. Bueno, pues queda un poquito corto. El relato que tiene artes marciales están relativamente bien. Lo que has dicho tú, les falta ese impacto, pero están bien. Pues eso es las otras tropocientas páginas que se desenfoca y se pierden otras cosas, que son casi otros cómics distintos. En fin, hablando de cómics distintos y de cómics con cosas distintas, voy a dejar que el Dr. Snack nos hable a continuación porque, quiero decir, yo me ausento por no haberlo leído. Esta especie de, no sé, antología o lo que sea. Sí, una antología demencial. Titulada Cinema Purgatorio número 1 y, cuidado, que aquí viene la ristra de nombres. La ristra de nombres. Alan Moore y Kevin O'Neill. No se me ocurren quiénes son estos señores ni en qué otra cosa han colaborado. Garth Ennis y Raúl Cáceres, Kieron Gillen e Ignacio Calero, Max Brooks y Michael Di Pascale, Christos Cage y Gabriel Andrade. En esto que no sé ni a qué editorial asignárselo exactamente. Casi nada. Esto es un proyecto que salió por Kickstarter y lo ha publicado Avatar. Lo cual casi con la lista, con algunos de los nombres, Raúl Cáceres y algunos de los colaboradores habituales, incluso el propio Alan Moore, es como, esto huele a Avatar, es raro y veo algunos nombres que me suenan y tal, y sí, efectivamente, es una antología extravagante, es poco. Quiero decir, porque con la lista de nombres y con quienes encabezan semejante proyecto es demencial, y es una mezcla en general que tiene, pese a todo, cierto hilo conductor. El título de la antología, Cinema Purgatorio,
hace alusión a la historia, a la primera historia, la de Alan Moore y Kevin O'Neill, y hace un poco alusión al feeling general de la antología, aunque se tocan diversos géneros. Todos tienen un toque de terror, un toque de ciencia ficción, un toque en general extraño y desconcertante. Y aunque no todos tienen ese ambiente de a veces película de serie B, otras veces ya cine negro que tiene un giro extraño, todos tienen en común esa sensación muy de género. Da igual que sea la historia inicial de Alan Moore en un trastocar de época muy extraño y tomarse el cine mudo un poquito a su manera, historias que parecen casi una especie de Pokémon demoníaco postapocalíptico, historias en otras ocasiones cotidianas de terror sobre conductores de ambulancia que se topan con lo desconocido. No sé, tiene esa sensación extraña todo el rato. Da igual que a veces sea sutil o da igual que a veces esté en tu cara. Todas las historias son una pequeña extravagancia muy divertida y pese a que todas de alguna manera requieren cierta continuación, no están exentas de un carácter episódico que permita disfrutarlas ya solo en este primer número. Lo que me estás queriendo decir es que las historias cortas que empiezan en este número no acaban en este número, o no todas. Son como no todas. Algunas sí que terminan y son como episodios muy cortos, historias muy cortas, pero no todas terminan. Algunas en el estilo más clásico simplemente son unas primeras páginas de la historia y ya está. Por cierto, lo blanco y negro. Sí, totalmente. Lo digo porque, bueno, totalmente. Eso es otro punto que puede ser totalmente irrelevante o no, dependiendo del lector y del dibujante y del gusto y de muchísimas cosas, pero vaya, aquí... Totalmente. Como siempre, la pega que puede tener es que, como siempre en las antologías, hay historias que te gustan más, historias que te gustan menos, y autores con los que simpatizas más o menos. Entonces, es muy difícil que el lector llegue y me diga, me gusta de portada contra portada, de principio a fin, todo me ha encantado. No, es muy complicado. Puede pasar, es mi rollo, este es mi rollo, y entonces pues... Puede pasar, pero es realmente difícil. A mí en general me ha gustado, da igual que sea Alan Moore y Kevin O'Neill haciendo otra de sus extravagancias, o sea, su rollo total y completamente, hacemos lo que nos da la gana y ya está. La historia de Garcenis y Raúl Locácer está muy bien y la de Kieron Gillen y Ignacio Calero también. Según va avanzando la antología empiezan a entrar historias más sin finalizar y un poquito más endebles en ocasiones y pierde algo de fuelle, lo cual es una pena. Pero en general el resultado es muy bueno. Si te gusta el rollo extraño, extravagante, totalmente libre y efectivamente en blanco y negro, yo creo que merece mucho la pena. Aún así, visualmente hay que reconocer que las historias, algunas no tienen mucho que ver entre sí tampoco. No. Es decir, es blanco y negro, pero incluso dentro de, digamos, de el blanco y negro, es que dependiendo del estilo de cada uno de los dibujantes y lo que haga con los grises y lo que haga con el entintado y etcétera, etcétera, aquí es que estoy viendo pasar las páginas y digo, es que no se parecen en nada. En nada. O sea, alguno me puede decir, oiga, eso pasa también con el color, es que dependiendo del colorista y tal no se parecen en nada. Pues sí, es verdad, igual he dicho una obviedad, pero me ha llamado la atención. Sí, cuando de alguna manera le vas, entre comillas, restando elementos, más fácil es apreciar muchas diferencias. Sí, viendo algunas páginas además, el tipo de blanco y negro que tienen, me estaba acordando de lo mucho que me fastidiaba, o no, lo poco que leía yo cuando leía de chaval Dragon Ball y tal, los series rojas de Dragon Ball, iba leyendo y cómo me jorobaba, me jodía, me fastidiaba que había algunas páginas que estaban dibujadas como ¡buah! Aquí le han metido todas las horas ahí, todo, y después pasabas la página y tenías una página montonera en el blanco y negro más, vamos, mínimo, con los trazos justo. Sí, decías, ¿tú qué está pasando aquí? Dragon Ball en general es una serie, pese a sus excesos en la trama y la acción, es una serie muy sobria y de estilo muy limpio. Sí, por eso. Pero bueno, había algunas historias y tal y cual, algunas páginas incluso que estaban, coño, pues especialmente elaboradas. Los arranques, ¿no?, de capítulo en muchas ocasiones, lo que serían a veces quizá cosas que serían en color en su momento cuando se publicaban. Claro, aquí como llegaba de color de la Jump. Como aquí llegaba en blanco y negro, pues mira, la verdad, nunca me había puesto a pensar en eso. Páginas especiales para momentos muy específicos de la Jump, de la publicación, páginas igual hechas para los tomos en la edición japonesa. Depende del momento, pues claro. Luego aquí se editó como se pudo. Luego normal que se han hecho 1000 reediciones.
Pues sí, pues esto es el Cinema Purgatorio, número 1 de una gran ristra de autores que podéis ir y disfrutar en su blanquinegritud. Y sobre todo en su rareza, estos cómics súper locos de Avatar me encantan. Rareza está bien, de vez en cuando rareza, un poco de rareza, hay que... Yo apoyo de vez en cuando, hay un poco de rareza. Reconozco que tengo pocas tragaderas. Empiezo como, sí, un poco de rareza. Y a la tercera página digo, suficiente rareza. Suficiente rareza para mí hoy. Pero bueno, oye, cada uno que intente encontrar la medida de rareza que puede con él. Vale, pasamos al siguiente tebeo. Vamos rapidito con un tebeo titulado Dread Dust, número 1. De 2, concretamente. De 2, concretamente. Arthur Wyatt y Ben Wilshire, para 2000 AD. Pues sí, tenemos al bueno del juez Dredd, tenemos Megacity One y tenemos una historia casi demasiado convencional o demasiado típica. No sé, ¿qué te ha parecido? Bueno, yo nunca he sido un lector de Dredd, con lo cual no tengo demasiada base para saber si esto es muy típico de las historias o no. Lo que es una historia policial de manual. O sea, es decir, ha habido un asesinato o una desaparición o un algo chungo, un crimen, un tal, se llama a la policía en este caso es un señor bastante mal encarado, bastante tocho, que responde al nombre de Dredd y su compañera llegan a un sitio y empiezan a hacer de policía. De hecho, lo que más me ha llamado la atención es que, contrariamente a mi idea probablemente muy impropia de no, estos tebeos de juez Dredd, porque el juez Dredd pega una patada a una puerta, entra y liquida todo y después ya se preocupará de lo que ha pasado. No, aquí hay investigación, llegan, hay una escena del crimen y tal, y es como, joder, Dredd, ¿cómo hace su trabajo? Oiga. Dredd Detective, sí, a eso me refería con que era tal vez demasiado típica. No me refería a típica del juez, porque después de tantas décadas con el personaje habría que ver qué es lo que es típico y qué es lo que no. Da la sensación de que estás leyendo una historia policial, una historia detectivesca con algunos giros extravagantes, pero muy, muy estándar. No hay demasiada distopía rara, no que sea Megacity One o sea cualquier otro lugar, no importa demasiado. Sí que es cierto que, bueno, pues los diálogos de Dredd son como él, contundentes y secos en este caso, pero más hay algunos momentos de decir, bueno, esto lo podríamos haber hecho más expeditivamente, aquí podríamos haber ejercido un extra de ultraviolencia. Es una historia súper normal de detectives. Sí, a mí me ha gustado por eso. Ya, yo me he quedado. Pero reconozco que no es lo que yo esperaría de un tebeo de juez Dredd. Es como, en realidad hay pocas cosas se me ocurren muy pocas cosas que no puedas hacer con otros personajes en este tebeo. Es como, no hay una necesidad de momento demasiado grande de que esto sea como es Megacity, sí. Megacity One y tal, y pues, es que con esto mismo podías hacer un cómic de Batman, por ejemplo. Claro, sí, tranquilamente. Sí, si quiere un detective algo peculiar, con algún tipo de juguete extraño o lo que sea, quiero decir, podías un cómic de Batman, podías un cómic de detectives a secas. Me imagino que el primer número todavía no ha llegado al fondo de la cuestión, a esa especie de trama. Pues bueno, bien, es esa trama que pues va a requerir que, hombre, el entorno, la ambientación... Sí, sé el que es, pero... no sé, ahora mismo tienes una pareja de detectives distintos entre sí que se complementan investigando unos asesinatos extraños, muy raros. A mí me ha gustado, porque llegan a un sitio, sacan alguna clase de conclusión, investigan, eso les lleva a otra cosa y van, y eso les lleva a otra cosa, en vez de, bueno, lo meto esto al batordenador, el batordenador me dice quién es el malo, voy y le pego. Claro, sí, pero no sé, esperaba más carácter. Con el dibujo también me pasa lo mismo. Quiero decir, a ver, el cómic reproduce lo que reproduce es la ciudad, son los jueces, sus uniformes y toda la... Pero hasta el propio estilo es casi en ocasiones muy limpio, muy civilizado. Sí, para Dredd suena o pinta como muy blandito, incluso. Es como, es el juez Dredd. Es decir, tienes dos opciones con el juez Dredd, o tres visualmente. Es como el juez Dredd en fin, que parece totalmente desproporcionado y ultraviolento solamente con verlo y que te está señalando con su dedo, aunque no te esté señalando con su dedo. Hacer alguna especie de guiño a la película de Sylvester Stallone, cosa que probablemente no quieres hacer. No quieres hacer. O, pues, no sé, sacar al Karl Urban haciendo de juez Dredd, que es, bueno, una especie de punto intermedio entre los dos.
esto se queda un poquito en tierra de nadie, Lo dicho, el cómic está bien, avanza a buen ritmo y la sucesión de las escenas es interesante, pero el problema que tengo en general es que se me antoja terriblemente genérico. Quiero decir, ese es un cómic de detectives súper estándar. Que bueno, pues por un accidente tiene lugar con Dredd, pero lo dicho, podría tener lugar con cualquier otro personaje. Sí, la verdad, de hecho hay un cierto atisbo de alguna amenaza o de algún villano, de algún malo o lo que sea en este número que yo lo leí y dije, ¿y esto en el mundo de Juez Dredd? Lo dicho, sí, funciona. Da igual, lo no. puedes montar con Batman, da igual, puede ser un TVO de Hellblazer, da igual. Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D. y la trama la puedes trasplantar tal cual. No sé, es una sensación muy rara, no solo por la propia trama, sino por cómo la cuentan y el tono y la atmósfera en general. Un cómic un tanto vacío en ese aspecto. Sí, quizá no es una culpa del tebeo, sino de saber un poquito adecuarse a veces al personaje con el que estás trabajando, ¿no? Procurar que tu historia esté en la línea de esa personalidad tan marcada, sobre todo porque, bueno, hay personajes que igual son un poquito más abiertos a interpretaciones y tal, aunque todos sean al final, ¿no? Sí, eso todos, pero no sé. Ya, pero Dredd como que te está pidiendo el cuerpo. Pero si cuentas una historia de un personaje, la cuentas con ese personaje por algo, por decirlo de alguna manera, quiero decir, sí, o claro, porque te pagan por hacerlo con él. Fiel, o darle la vuelta a algo, o jugar con algunos de los conceptos, no por ignorarlo, en absoluto. No, bueno, yo ahí voy a ser un poquito más benévolo. Uno cuando escribe tebeos, pues escribe tebeos y todos los tebeos no son petarlo y no son para tenerlos ahí como si fuesen gloria bendita. Sí, el tebeo mola, el tebeo por eso digo. Pero lo dicho. Bueno, pues han hecho un poco lo que han podido ha resultado ser un poquito sosainas para un tebeo de Juez Dredd, pero está bien, es decir, la culpa no es tanto del tebeo, sino si fuese un de la Batman, portada. También sería soso, porque no tendría mucho Batman o cualquier otro personaje que pusieras, porque es un tebeo genérico. Ese es el problema, avanza bien, pero ya no tiene personalidad. Hombre, ya lo sé, pero quiero decir, ¿qué quieres con un tío que habla con monosílabos prácticamente? Bueno, o sea, tienes que currártelo mucho más, quiero decir, es que el problema de Dredd es que si vas a hacer un tebeo normalito, Dredd no es el personaje para hacer un tebeo normalito, porque no se sostiene, quiero decir, el personaje no te va a sostener la historia normalita. Con verborrea, no, desde luego. No puedes darle a Bendis un tebeo de Dredd. No, porque eso sería curioso. Estaría bien, ¿verdad? Metería un montón de viñetas en las que no hablaría. No, acabaría siendo uno de sus cómics más clásicos, tal vez de detectives, más negro, solo que con Dredd. O sea, algo parecido a esto, vaya. En fin, y este ha sido el momento de tebeo ficción de esta semana. Tebeo ficción. Que es lo que haría Bendis. El tebeo hipotético. Pues no tenemos ni idea y la verdad es que nos importa bastante poco. Pues sí. La verdad. Así que nos vamos a mover a otro tebeo. Yo no sé qué está pasando esta semana pasada y esta semana. ¿Por qué hay tantos tebeos de licencias? ¿Por qué vamos a comentar ahora un tebeo que se titula Penny Dreadful 1? Penny Dreadful 1, de Andrew Hinderaker, Chris King y Christy Wilson Kimes, tanto al guión como al dibujo, para Titan Comics. Coño, es que esto es el tebeo de la serie. Pues sí, es un tebeo basado en la serie y no puedo evitar que sea decepcionante, y no precisamente porque sea malo. Es extraño, es una sensación un poco rara. Es, un tebeo, una licencia, ya veremos. Y coges el tebeo y coño, está chulo, está bien, me gusta la atmósfera, la estética, pero de alguna manera que esté ambientado antes de la primera temporada incluso, esa sensación de una jugada relativamente astuta porque te permite tener algo de libertad, pero al mismo tiempo es como no estoy muy interesado en ese momento de la serie, me faltan como los personajes a los que estoy viendo actualmente y que molan. Sí, al margen de que más o menos sabes hacia dónde se dirige, sabes inevitablemente hacia dónde se dirige. Con lo cual, pues no deja de ser una especie de añadido, de complemento, de tal, pues más o menos bien realizado. Es cierto que tiene sus cosillas, el tebeo es a ratos consigue transmitir muy bien ese rollo de lo tétrico y de lo peligroso y del
lo chungo que tiene la serie a base de pues un dibujo un poco más sucio, un poco un coloreado también bastante en general agresivo, violento, con colores a veces muy fuertes y tal, que no obstante le va bien a los momentos, es decir, consigue unir bien la estética con las escenas que está narrando de esta manera así un poco más violenta. Y yo tampoco he encontrado nada muy reprochable al TVO, está muy bien y los personajes que aparecen y que ya conoces se comportan tal y como esperarías de ellos, es decir, la caracterización está en su sitio, pero claro, pues te deja eso, la sensación de, bueno, ¿y qué? Sí, para un fan de la serie puede dejar esa sensación rara, es decir, un prólogo de la primera temporada a estas alturas. Es como, ya sé cómo acaba, los personajes todavía no están en los puntos interesantes de que se daban lugar en la primera temporada y no digamos ya nada, todos los personajes a los que me gustan y que tanto quiero de entregas posteriores no los tengo, no hay manera de que los tenga. Entonces es una sensación un tanto vacía. Por otro lado es un poquito esto, no se podía contar otra cosa en el mismo mundo, distintos personajes o no sé. A ver, sí, claro que se podría. Sí, volvemos a entrar en el terreno del TVO ficción una vez más. Pero... Claro, por eso no, yo creo que el TVO está bien y para el que no sepa nada de Penny Dreadful o no haya visto nunca, hombre, para empezar es complicado que caigas en un TVO de Penny Dreadful porque pues si no has visto nunca pues lo vas a ver ahí en la estantería y la portada tampoco es especialmente representativa quizá de lo que uno puede esperar dentro del TVO. Bueno, hay algunos apuntes y tal, pero en general es como muy normalucha, hay una gran figura femenina que domina y tampoco muchas pistas, con lo cual pues... Sí, pues, no, y el arte es bastante distinto, no sé. Con lo cual... pues me deja también un poco turulato, pero vaya, yo he de reconocer que me dejan bastante turulato muchas de las licencias que acaban en TVO, ¿no? Es como, esto es de otro medio, ahora me lo traes al TVO y muchas veces con historias que no... Sí, a ver, el problema normalmente cuando adaptas en esta dirección es precisamente el contrario. A veces que cuando vas en la dirección opuesta, cuando vas de cómic a cine, normalmente adaptas más una cuestión de atmósfera y de personajes que de la propia trama de un cómic en concreto. Puede que cojas prestados ciertos elementos de la trama. Lo hemos visto en muchas series de televisión como Daredevil mismo, o en muchas de las películas como, bueno, la reciente Civil War. Coges prestados conceptos de alguna trama específica o ciertos elementos atmosféricos y los desarrollas libremente, porque no tienes ni de lejos el mismo espacio en el mismo medio. Lo cual es extraño que cuando lo haces en la dirección opuesta y coges una licencia de televisión o de cine y la traes al cómic, normalmente suelen ser material súper complementario. Siempre son situaciones entre temporada y temporada de una serie, prólogos a las películas. Suele ser material en ocasiones demasiado servicial. Y la sensación que deja es precisamente esa de producto complementario y no de obra con personalidad propia. Y es una pena porque los personajes, incluso sin tener todo el elenco que tenemos en la serie, teniendo solamente quizá la mitad o la tercera parte de personajes, tienen suficiente entidad y personalidad como para contar con ellos historias interesantes, porque los personajes son interesantes. Sí, además la propia trama que rodea a la primera temporada y por lo tanto a este prólogo es muy universal y toca personajes relativamente conocidos del imaginario, con lo cual, pues bueno, cuando se trata al menos de contar, por decirlo de alguna manera, de manera muy general, una historia de vampiros, pues, quiero decir, es muy fácil aproximarse. Pero no sé, es esa sensación rara de decir, ¿esto para qué y para quién? Pues no tengo la respuesta para esas preguntas. No sé si el mercado tendrá alguna respuesta para esta colección. Probablemente sí. Ya veremos. Ya veremos. Aunque en parte me daría también pena que, en fin, le cortasen la cabeza a esta colección demasiado pronto, porque visualmente y estilísticamente hay cosas que me gustan. Es decir, ver trasladado esa ambientación y ese tono que tiene la serie a TVO y poder disfrutar un poco de esa interpretación en papel y tal, pues para mí tiene su gracia. Sí, lo dicho, a mí me hubiera gustado ver eso, ver a los autores desarrollar una historia propia con esos personajes.
y tomar prestada esa atmósfera, esos elementos, que a su vez muchos de ellos son prestados de la literatura clásica. Que fuera tan servicial a la serie ya no me gusta tanto. Bueno, pues ahí queda Penny Dreadful número 1. Tampoco es que esperásemos que fuese a ser una gran maravilla, porque... No, en fin, con los tebeos de licencias uno ya viene curado de espanto en ocasiones. pues sí, pero no todos son licencias. Es verdad, Bruce Lee es una licencia, entre comillas. Es verdad, Dredd es una licencia. Bueno, Casi a estas alturas, pero bueno. Penny Dreadful es una licencia, pero lo siguiente de lo que vamos a hablar no lo es. Hablamos de Renato Jones, de 1%, número 1, de Care Kyle Andrews, o sea, de Care Andrews. Vaya, que al parecer tiene un segundo nombre ahí que yo no sabía de él, en un TVO para Image, en un TVO que me ha gustado. Ahí viene el pero. Me ha gustado y creo que está muy bien ajustado a lo que necesita el TVO, y la historia no es exactamente mi tipo de TVO. Pero no es tu tipo de TVO. Bueno, no lo tengo claro, no te creas. A ratos sí y a ratos no. Es que está muy bien. Es que está muy bien el TVO. Está bien contado. Vamos a ver, por resumirlo de alguna manera y no meternos en demasiados jardines. Básicamente el TVO lo que trata un poquito es de contar la historia de una especie de vigilante, una especie de figura vengadora, un asesino que básicamente va por aquellos megamillonarios que se exceden y viven en una decadencia absoluta. Básicamente, exactamente. Por contarlo de alguna manera, que es la alusión que hace el título y demás, pues bueno, la trama básicamente es esa. El TVO entra en uno de esos arrebatos, explica ciertas cosas sobre el personaje, el mundo en el que vive, que es básicamente una versión excesiva del nuestro, en algunos casos rozando y sin rozar también la ciencia ficción. Entonces tiene algunos elementos básicamente muy interesantes, que es coger nuestro mundo, exagerarlo, embrutecerlo de manera terrible, aprovechar el propio dibujo de Care Andrews, que funciona muy bien para eso, y contar la historia. Pero por bien contado que esté y buen ritmo que tenga, con algunos momentos bastante simpáticos, no me ha convencido nada. ¿No? No, yo creía que te gustaría más o menos. No me gusta. A ver, me gusta el estilo de dibujo, me gusta la idea en general, pero el tratamiento de la idea lo he encontrado súper juvenil. Sí, es verdad que el tratamiento de la historia, pues en fin, es muy sota caballo rey, muy no voy a pensar demasiado en el asunto. Yo creo que tendrá algo más. Vale, sí, que es un primer número, es un número introductorio y hay mucho espacio para jugar con la idea del concepto. Pero me esperaba muchísimos más tonos de gris que los que me he encontrado. Bueno, yo no tengo tampoco demasiada pega con eso. Me parece que el TVO, a pesar de todo, nos cuenta la historia desde el punto de vista del protagonista. Sí. Y el protagonista no parece ser un hombre de grises. No es el narrador más fiable del mundo, ni eso, lo he dicho. No es una persona moderada. Con lo cual, bueno, pues puedo entenderlo, o al menos puedo montarme en este coche a ver a dónde va llegando. A mí principalmente lo que me ha llamado la atención del TVO y la razón por la que me ha gustado, a pesar de que hay partes que visualmente yo he tenido siempre problemas con Care Andrews. O sea, es un tío que me gusta, pero es un tío bastante sucio, bastante barroco en ocasiones. Exactamente. Entonces, pero para esta historia me parece que tiene esos puntos exagerados, tiene ese toque sucio que la historia necesita. Es que entiendo por qué lo ha hecho. Es decir, no es un estilo que me gusta, pero entiendo por qué es adecuado para el TVO. Y lo demás, en cuanto al desarrollo y tal, bueno, yo no le daría demasiado. De hecho, una de las cosas que más me gusta es que a ratos parece que salta un poco de estilo, de un punto a otro, de una cosa a otra y tal y cual. Y dice, venga, fuera ataduras. De ritmo está muy Esto bien. Es un flashback, pero lo vamos a hacer un poco más así. Esto es ahora, en la actualidad, lo vamos a hacer un poco más asado. Y digo, bueno, pues me parece bien. El ritmo funciona muy bien. La libertad que tiene el TVO es espectacular y yo con el dibujo de Care Andrews no tengo ningún problema.
Pero la propia trama, lo dicho, la he encontrado bastante retro y muy juvenil en ocasiones. Es que no es una crítica social al 1%, ese río que se refocila en su... Supongo que para eso ya tengo Starve, en cierta medida. No lo sé. La perspectiva sea si distinta. lo tienes o no lo tienes, pero no es el TVO. Quiero decir, el TVO, ya lo hemos dicho, es de un vengador que va por ahí cargándose peña. Sí, entonces... pero es eso, la diferencia es la historia que cuentes con él. Quiero decir, a ver, cómics del Castigador, por ejemplo, en el cual ya entraremos más tarde, que tenía una novedad esta semana, se han hecho desde 1000 perspectivas distintas, y con el mismo personaje se han contado las historias de muchas maneras distintas. En este caso tenemos una especie de antihéroe bastante noventero, bastante excesivo, contado tal cual. No hay demasiada distancia, ni se utiliza de forma irónica, ni es demasiado, ni hay ningún juego con él. Es simplemente honesto, es lo que hay. Y los malos son tan terriblemente malos, son lo más malo de la galaxia. Al malo de este número 1 en cuestión les falta, pues no sé, patear perros, ahogar bebés. Quiero decir, son súper mega malos, son tan una parodia, son tan excesivos que se hace muy difícil de creer. Realmente funciona más como un TVO muy catárquico, muy decir, eres malo y ahora recibes tu merecido, y ya está, muy simplón en ese aspecto, que no esperaba, por cómo está contado, por cómo está dibujado y por los momentos que tiene al margen del núcleo de este número 1. Entonces, por eso coincido contigo en este momento de que, bueno, más adelante parece que hay algo más, pero el núcleo central del primer número lo he encontrado terriblemente simplón. Igual digo una barbaridad, pero igual en esta exageración, en esta aproximación súper blanco o negro a la historia, radica en cierto modo la sutileza de la historia. Es decir, nadie que lea esto lo va a interpretar de manera literal. Porque, quiero decir, villanos y malos de este nivel no existen. Sin embargo... Bueno, pero tampoco es nuestro mundo, literalmente. Ya. Pero nadie que lea este TVO va a dejar de hacer ciertos paralelismos y de pensar, al menos hasta cierto punto del TVO, que está leyendo un TVO acerca de un mundo como el nuestro. Sí. Lo cual, bueno, digamos que tiene esas dos partes. El TVO es un mundo como el nuestro, después es otra parte en la que nos tomamos las libertades, que es un mundo totalmente distinto al nuestro, con su rollo de ciencia ficción y tal y cual. Pero luego importa lo que haces con ello. El asunto está en que entre la presentación del personaje, ciertos elementos muy interesantes y muy divertidos de trasfondo, y la propia acción en general, no haces nada con ello en este primer número. Que si en este primer número no hay una presentación de la situación, y está esa situación liberadora y catárquica de, bueno, cogemos al mega malo, presentamos todo lo malo que es en su gloriosa y en ocasiones paródica extensión, y luego pues nos encargamos de él, que para eso es el personaje que es. ¿Y ahora dónde va el TVO? Ahora va el número 2, porque evidentemente el número 1 no le da espacio, con lo cual el número 1 se queda en lo que se queda. No hay espacio para que el propio TVO ejercite otra lectura. Evidentemente el lector puede interpretar lo que le dé la gana, que para eso es el lector, pero no hay nada ahí a lo que agarrarse, salvo que realmente le empieces a dar muchas vueltas y realmente eso, interpretes la ausencia de algo como realmente lo que pues a cada uno le dé la gana. En este caso no hay nada a lo que agarrarse. Si que no haya nada es voluntario, es deliberado y refleja algo, habrá que verlo. Ahora mismo no hay. Yo creo material. que se trata de un acercamiento nada sutil al tema, y que precisamente la manera de contarlo, de hacerlo, es haciéndolo excesivo, es haciéndolo totalmente fuera de madre y haciendo y marcando las líneas de manera súper clara y súper cainista, y ya está. Y esta es mi manera de decir. Sí, el problema es que eso, al ser un número 1 es una obra no finalizada. Quiero decir, por ejemplo, uno se encaja El Lobo de Wall Street sobre un personaje excesivo, una historia contada de manera increíblemente excesiva, y evidentemente la forma responde al fondo, es deliberado, pero es una película, es una obra finita, y todo ello conduce a que, bueno, pues termina como termina. Y ahí está de alguna manera la respuesta a esa estructura, a este mensaje. Esto solo es un número 1. Entonces, ahora mismo, toda esta ultraviolencia y estos
villanos increíblemente paródicos, increíblemente excesivos, por ahora no responden a nada, más que a ser aniquilados. Bueno, y responden a que esa es la naturaleza del mundo en el que vive el protagonista. Otra cosa es que digas, sí, pero bueno, es un mundo terriblemente sencillo, otra con cosa unos es que digas, contrastes brutales el mundo... y con muy poquitos matices. Sí, o no. Por ahora, sí. Es que cuando dices, no, es un mundo, como has dicho, sin matices, con de grandes contrastes. De grandes contrastes. Malos, digo, sí. ya, es que, oiga, yo me pongo a compararme con uno de esos del 1% de nuestro mundo, y digo, sí. y parece una historia llenísima de contrastes, llenísima de blancos y negros, matices, y con muchísimos, bueno, con en muchísimos... este caso el TVO no tiene. Porque no tiene espacio. Quiero decir, si no digo yo que debiera. Bueno, pero tenerlo, oiga, pero es que a veces, número ¿qué uno, matices hay? Quiero decir, ¿qué matices hay entre un tío que va a currar y está jodido toda su puñetera vida con un tío que tiene la vida resuelta? Aquí matiz no hay ninguno. Aquí matiz hay un tío que se dedica a cargarse a quien le da la gana por las razones que le da la gana, y hay otra gente que es aniquilada por el tío, que son unos putos monstruos de cuento de hadas. Exactamente. Quiero decir, y ya está. A mí me parece perfecto. Ya, pero ambos dos personajes en sus extremos se antojan terriblemente ficticios en una situación que es un reflejo de la nuestra. Entonces, yo creo que estás haciendo una lectura muy literal de lo que muestra el TVO. ¿Hasta qué punto esa exageración que es deliberada, está claro? ¿Hasta qué punto esa exageración obedece a luego ofrecer ciertos matices o servir de cierto contraste? Habrá que verlo, porque este número uno, lo dicho, le da el tiempo que le da. Entonces lo que tiene es lo que tiene. Yo creo que hace bien. Yo creo que tiene que, o sea, que la figura del protagonista en concreto, sí, de esta especie de vengador, está en su sitio. Para mí es un mensaje nada sutil. Correcto. Del asunto. Ajá. Y me parece ideal porque... Bueno, funciona. El cómic es muy divertido. Porque en gran medida parece que esté prohibido o que nadie quiera mandar ciertos mensajes sobre cierta cosa. Es como, no, pues está bien, pues sí, oiga, a ver, igual que es un poco radical eso de igual tienes que ir por ahí cargándote a la peña. Hombre, no digo yo que no. El problema está en que si ese mensaje es el que puedes pretender enviar y quieres realmente mostrar un personaje que ante las injusticias actúa de manera súper extrema, que si eso es lo que buscas, que es un poco más o menos la línea en la que ibas, lo que necesitas es un villano que no sea tan monstruoso, porque un villano tan monstruoso justifica cualquier acción en su contra. Claro. Ese es parte del problema, que está muy claro. Claro, que es el malo, claro. Es decir, es terriblemente malo, es terriblemente monstruoso, y toda acción que se emprenda contra él es hasta poco. Y ya está. Entonces, claro, no hay lugar ahí para nada. No me digas que después de leerte el TVO no te genera ninguna clase de reflexión, pensamiento, no. ni comparación, ni nada. No. Bueno. No porque es eso, lo corta todo claro. Entonces, quiero decir, deja un espacio tan amplio que ahí ya podría inyectar o puedo introducir lo que yo quiera. Porque no hay lugar para el debate dentro del propio TVO, no hay lugar para la sutileza. No, si es que el debate no tiene que estar en el TVO, dentro del TVO. El TVO tiene que suscitar. No hay ambigüedad ninguna. En el TVO no. Claro. Pero precisamente, claro, en el TVO no. El TVO es una obra de ficción. Ahí no tiene por qué haber, dentro del mundo de ficción, ninguna clase de sutileza, ni contraste, ni nada. Es decir, el asunto es lo que genera después en el lector esa lectura, y si genera alguna clase de respuesta. A mí nada. Quiero decir, genera que nos encontramos ante una una hipotética serie de villanos, porque por ahora nos ocupa básicamente un par. Terribles, brutales, monstruosos, y cómo se encarga de ellos el protagonista. Ya está. Sí, no, eso es una descripción de lo que cuenta el TVO, quiero decir. Sí, no, y de cómo lo cuenta realmente. Quiero decir, más allá del brillante y dinámico dibujo, quiero decir, el tono es ese, es una descripción, es casi un inventario realizado incluso por el propio protagonista y por el propio villano, de todas las monstruosidades cometidas y de la impunidad con la que las ha ido cometiendo, y cómo esa impunidad llega a su fin. Sí, aún así eres consciente de que, me atrevería a decir que el 95 o 99% de las monstruosidades que muestra el TVO no son monstruosidades de ciencia ficción, ¿no? No. Quiero decir... De hecho, ninguna de ellas.
Es decir, pues Ninguna en eso que absoluto. a ti no te genera ninguna clase de respuesta, a mí como lector me genera toda clase de respuestas. Porque si resulta que el villano de mi TVO es un tío tan malo, malísimo clarísimamente, pero no hace nada que no se realice ya en el mundo en el que vivo, no digo por la misma persona, pero no hay ninguna cosa que se le achaque a este tío que no se haga hoy en día en nuestro mundo. Ajá. Con lo cual, dices tú, ¿qué pasa? ¿Que es malo por acumulación? Si solamente hiciese No. una de esas cosas, no. No, da igual, hace toda esa serie de cosas que se realizan en nuestro mundo. Y entonces aparece una figura vengadora que lo ejecuta, por decirlo de alguna manera. Sí. Se encarga de él. Bien. Y eso, pero dices, eso es, se toma la justicia por pero su mano. Pero eso no es más que una representación. Es decir, podría ser un señor que pasa y te señala, o podría ser Spider Jerusalem, Da contándotelo en una página de un blog en internet. Quiero decir, el asunto es más ese Sí. señalar que Bueno, pero la resolución del conflicto en este TVO es final, en cualquier caso. Sí. No es un proceso. Sí. Es una exposición de los crímenes del villano y su final. Sí. Punto. Entonces, bueno, ya nos hemos metido directamente hasta las rollas en territorio spoiler, pero bueno. En fin, el asunto está en que esos otros ejemplos dan lugar al desarrollo de ese conflicto. Aquí no, aquí se toma la justicia por su mano y punto. Y eso al lector lo puede interpretar o le puede parecer de múltiples maneras y se puede ver reflejado en nuestra sociedad actual de múltiples maneras. El problema está en que has acumulado tantos crímenes y tantas ofensas en el villano. Y de hecho, no sé si en aras de meter una escena de acción o en aras de representarle que lo has convertido directamente en un puñetero monstruo de TVO, lo has simplificado muchísimo. Ya era un monstruo de por sí. Exteriorizándolo de alguna manera, lo único que has conseguido ha sido, además de una escena de acción que mola bastante, ser bastante zafio y de alguna manera convertir a nuestro antihéroe en un héroe y al villano en un monstruo de cuento. Entonces, pues cuando ha sido tan obvio, quiero pensar que, bueno, pues Care Andrews tiene algo más en mente, pero yo no lo veo así. Después de etapas pasadas del autor, no lo sé. No lo sé, el primer número en cualquier caso resulta escaso. Bueno, aplausos y ameno, pitos, pero división escaso. de opiniones, no pasa nada tampoco. No, si el TV me ha gustado, pero me ha parecido simplón. Bueno, bien. No es que no me guste ni no lo recomiende, pero... Tiene sus cosas, está claro, pero bueno, dependerá un poco del lector aquí, que lo lea la gente y que, oye, que opine. Si es muy zafio, si es muy burdo, si debemos interpretarlo con toda su literalidad o no, si le quita valor, si le suma, si yo qué sé, lo que sea. Aquí que cada palo aguante su vela, oiga. Que hay que pensar también un poquito, de vez en cuando uno lee las cosas. Dejamos a Renato Jones y sí, efectivamente nos hemos metido o sea, nos hemos pasado por el TVO por encima, bla, bla, bla. Es lo que pasa cuando hay un poco de discusión. Sí. Que al final te calientas un poco. Tampoco es nada que no se vea venir, pero... Bueno. No. Es decir, en fin, la portada es bastante explicativa por sí misma, o sea... dejamos Renato Jones, decía, y nos vamos a un TVO titulado Satellite Falling, número 1, de Steve Orton y Stephen Thompson para IDW, que es uno de los otros TVOs de la semana, o bueno, de estas 2 semanas, que a mí ya me ha gustado. Este es un TV realmente bueno, sí. Aquí no tenemos problemas. Aquí vamos a coincidir. Aquí no tenemos problemas. Se trata de un TVO de ciencia ficción en el cual ya en las primeras páginas nos presenta a la protagonista, alguien que parece trabajar en un taxi y básicamente se dedica un poquito a cotillear casi las conversaciones y la manera de ser de sus pasajeros. Los motivos por los cuales lo hace se van desarrollando a lo largo del cómic. Además, ya desde el principio te aclara que en el satélite en el que está es básicamente la única humana de todo el lugar, donde el resto son pues alienígenas realmente pintorescos. No sabría decir exactamente por qué me ha gustado el TVO. Tengo dificultades para articular mi opinión. En parte veo muchísimas cosas que ya hay en otros TVOs que me gustan. Es decir, Copperhead, por ejemplo. Entonces digo, bueno, pues si me gusta en uno, pues me gusta en el otro.
Digo, oye, igual mi gusto es una mierda, pero al menos soy coherente. Sí, a ver, el TVO tiene un corte detectivesco, y eso es decirlo de manera bastante ligera, y presenta una protagonista con un montón de matices bastante interesantes, atrapada en una situación prácticamente de manera voluntaria, en una situación bastante peculiar y bastante interesante, que da muchísimo juego. Entonces, bueno, la presentación del primer número y del personaje a través de las acciones que realiza está bastante bien. Una vez más, en ocasiones peca de monólogo interno. Tiene una excusa sólida para dicho monólogo interno, pero bueno, no se hace pesado. Sí, es verdad, y de hecho, en fin, acompaña a lo largo de bastantes páginas. En fin, se puede lo puedo aceptar mejor pues al principio de una historia, cuando hay que ponerlo todo en marcha. Ya veremos si se va a convertir en una molesta costumbre. Bueno, sobre todo es el principio, y es casi un diálogo. Es un diálogo con alguien que no está ahí, pero es un diálogo, entre comillas. Después me gusta el trabajo que hace de caracterización de la protagonista, no solamente porque hace muchas cosas, lo cual que siempre es bueno, porque vamos, tienes la referencia. Sí, permite conocer al personaje a través de sus actos. Exactamente. Y al margen de eso, bueno, también hace algunas cosas que en el momento de leerlo digo, madre mía, no puedo creer que hayas sacado esto solamente para darme esta información del personaje, pero después realmente queda muy bien tejido dentro de la trama del tebeo. Es decir, es una de estas cosas que dices tú, joder, macho, vaya excusa que te has buscado. O sea, en fin, sé por favor un poco menos típico, pero dices, no, vaya, había una vuelta dentro de esto. Es decir, había ulteriores motivos, había un porqué. Es decir, está bien porque es interesante, porque me has dado una información que no tenía de la protagonista, me la has puesto en una situación en la que probablemente, si no, tampoco la hubiese visto, y todo ello tiene sentido porque viene a desarrollar la historia. No es simplemente una escena sin sentido que te meto aquí porque sí. Es un número 1 que en general está muy bien entretejido, sin demasiadas explicaciones tediosas, y narrado desde directamente la voz de la protagonista podemos ver quién es y en qué situación está y por qué. Y a partir de ahí sus actos nos dejan ver su manera de ser y desarrollan la trama en la que está metida, si bien por acción suya y si no por inacción suya. En cualquier caso, es la propia agente de todo lo que sucede en el TVO, de la mayoría de lo que sucede en el TVO. No hubiese estado mal, aunque entendiendo que tienes un límite siempre de páginas y de números, yo creo que la aproximación del TVO es mejor, pero bueno, me he quedado con un poquito de ganas de ver un poquito el entorno, el satélite bueno, poquito, ¿qué? Quiero decir, esto es un satélite ciudad, es una cosa súper antigua, es una cosa súper moderna, es exactamente qué, ¿no? Bueno, pero las páginas las utilizan bien, las utilizan muy bien para centrar la trama y dar a conocer a la protagonista, con lo cual ya iré teniendo tiempo de saber exactamente dónde se están moviendo y si aquí tienen coches voladores, cohetes voladores o me da igual, o trenes bala voladores. Bueno, eso es lo de menos. Hubiese estado bien, agradable, igual. Llama la atención que apenas hay panorámicas, ¿no? Por ejemplo, del lugar y... Utiliza las primeras páginas sobre todo para ello, aunque la historia se centra en el propio monólogo interno y en los motivos y las razones de la protagonista para estar donde está. El dibujo sí que lo utiliza más bien para mostrar dónde está y cómo es el lugar en el que está. No entra en detalles y es un paseo prácticamente por la zona. Pero bueno, al menos sitúa el contexto. Y me ha gustado el dibujo, ¿eh? Me ha gustado el dibujo, o sea, sí. El diseño de personajes, tanto de la protagonista como de los alienígenas en general, está muy bien. Es la suficiente dosis de rareza y de extraño, pero siguen siendo mayormente humanoides. Y a nivel de tecnología, escenarios, vestuario y demás, da esa sensación muy loca de ciencia ficción, pero al mismo tiempo muy cercana. Sí, yo es la parte que más me gusta. Suelo tener siempre dificultades con lo que me es demasiado ajeno, con estos alienígenas excesivamente bizarros. Turncoat tenía ese problema, por ejemplo. Bueno, pues aquí es todo, vale, sí, evidentemente es un poco más convencional, ¿no? Pero me parece que conecta mejor. Según al menos el cómic se ve que buena parte de la naturaleza de la historia, pues todo el tema detectivesco y demás,
es una historia relativamente convencional. Es el marco y la propia protagonista en ese marco lo que puede salirse un poquito de la norma. Pero por lo demás es una historia bastante normal. Al menos Sí, por ahora. me ha gustado este Satellite Falling. Es como, vale, pues ya voy a tener que añadir otro TVO más aquí a la pila de lecturas y esto ya está empezando a coger, en fin, dimensiones grotescas. Pero está bien, está bien. Vale, vamos entrando poquito a poco en la recta final, aunque todavía nos quedan algunos TVOs. Sí, me da que los TVOs posteriores a este lo vamos a tratar con cierta ligereza, pero bueno. No, ¿por qué? Joder, vamos a hablar ahora de uno que, en fin, The Punisher número 1, Becky Cloonan, Steve Dillon para Marvel, que todavía no había aparecido. Sí, me refería a los que van después de este Punisher. Ah, Principalmente, vale. pero bueno. Puñaiser, tío, Puñaiser. El castigador en un TVO del castigador. Castigando. Básicamente, a ver, que no se me interprete mal. Quiero decir, no es un mal TVO, ni mucho menos, ni aburrido, ni nada. Pero, joder, no sé, es el castigador haciendo lo que el castigador hace. Yo, si te digo la verdad, he llegado a la conclusión, nunca he sido un gran lector del castigador. Ajá. Y la verdad es que nunca he pasado mucho más allá de 6, 8 números en cualquier colección, cualquier volumen que haya tenido el castigador. Igual esa es la diferencia, sí. Como lector esporádico del castigador, la sensación que me ha quedado siempre es que las historias del castigador me interesan más o me interesan menos en función del villano y de lo que hagan los demás, no de función del castigador, porque el castigador ya sabemos lo que va a hacer, va a llegar y va a decir, sufre mi mirada de no, perdón, ese es el motorista fantasma y les va a dar matar hilerón y ya en está. En función del castigado habría que ver, no sé, a ver, este te hace muy bien porque introduce a muchos personajes y muchos elementos en medio del follón en el que se mete el castigador voluntariamente. Quiero decir, el castigador está haciendo sus cosas de castigador y metiéndose en un lío, pero entre los criminales que hay de por medio y la gente que está metida por ahí, como siempre, unos agentes de la ley flotando alrededor, la cosa se empieza a complicar, se empieza a poner barroca y tiene un montón de personajes interesantes ya de salida desde este número 1. Entonces está bien en ese aspecto. Es un cómic con mucha chicha y con muchos personajes los cuales puedes utilizar para generar esos imprevistos y ese interés en la trama, porque los villanos, salvo los más extravagantes, se van a comportar de una manera más o menos lógica y el castigador va a castigar de la manera más tácticamente adecuada. Entonces es en ese término medio normalmente los criminales arrepentidos o los criminales muy excesivos, los agentes de la ley o demás viandantes que se ven atrapados en medio, donde suele radicar muchas veces el interés del asunto. Quizás sí, yo lo he leído muy a gusto y me ha parecido que tiene algunos elementos interesantes y que, bueno, apunta ciertas maneras como para poder seguirlo. Ahora, también es verdad que volver a ver a Steve Dillon dibujando al castigador, pues, a ver, no es algo que rechace. El tío me gusta, o sea, está bien. Pero como que me genera una cierta intolerancia al cabo de un número X de páginas. Normalmente una grapa, lo leo bien, pero me das un tomo de Steve Dillon y empiezo a leer páginas y páginas y páginas. Y llega un momento en el que ya es como, ay... A ver, a mí en general ya me gusta. El problema está precisamente en eso. La etapa anterior del castigador no la dibujaba él. Tenías un cómic más o menos nuevo, unas perspectivas más o menos nuevas, luego se enfangaba un poquito en territorio crossover con la Viuda Negra en ocasiones y tal, y bueno, se puso un poquito más farragoso. Pero al menos tenías un equipo básicamente nuevo contando historias en cierto modo distintas, porque es gente distinta, a la fuerza tienen que serlo del castigador. Aunque Becky Cloonan haga un trabajo extraordinario, volver a tener a Dillon en el castigador es tanto una bendición como una maldición. Por un lado, la familiaridad y vamos, el arte con el que hace un personaje que tiene dominadísimo es una maravilla. El TVO fluye de manera genial. Por otro lado, cuando tienes una guionista nueva, te encruzas con Steve Dillon y es como, joder, es el castigador de siempre. Por un lado, el arte te ancla a cierta manera de pensar, pero por el otro lado, la historia es distinta. Entonces es una combinación muy rara. Es como, ¿cómo lo explico? No sé, es como si cogieras un TVO y mantuvieras al artista, pero de repente, o alguien que lo haya estado haciendo durante mucho tiempo, de repente inyectes otro guionista, metas un Bendis cualquiera, o claro, el aspecto visual es el de siempre,
pero la historia es totalmente distinta y la manera de contarla, la colaboración entre ellos es distinta. Entonces, no está muy claro si estás leyendo algo nuevo de Becky Cloonan y Dillon está un poquito incómodo, o estás leyendo a Dillon, igual te falta un Garcenis por medio, no sé, es una sensación rara. Es un tío que está muy bien, pero no termino de estar cómodo con él. Supongo que por costumbre. A ver, yo es que el castigador, el problema que le veo es que el pobre hombre tampoco tiene mucho margen donde moverse. No, es un personaje con muy poquito matiz. Entonces, claro, ¿qué quieres? Quiero decir, pues tío, o te matan o te los matas. Quiero decir, es que aquí no hay mucha posibilidad de término medio, no. porque eres un tío súper cabezota y vas a ir a lo tuyo todo loco. No, lo dicho, la gracia es lo que hemos comentado, tanto tú como yo. Por un lado, la naturaleza del villano en cuestión, que ya en este primer número se adivinan giros interesantes, y todos esos personajes que quedan en medio, atrapados entre el blanco y el negro del resto del reparto. Ahí es donde están los matices y es donde puede dar juego normalmente una colección del Castigador, más allá de ver cómo se las arregla para liquidar una cantidad absurda de enemigos, o ver cómo se las arregla para alcanzar a alguien que es inalcanzable. Más allá de las dificultades que pueda tener llevando a cabo todo el espectáculo, lo interesante está en el término medio, en las consecuencias de sus actos, a veces imprevistas, en todos los personajes que sean afectados y demás. Bueno, veremos cómo va desarrollándose, aunque yo sí que diría que el volumen anterior era mucho más propenso a atraer nuevos lectores o lectores buscando un poquito algo diferente que esto, que ya desde el propio aspecto visual pues recuerda a otras etapas del personaje, ¿no? Es posible. Es como, bueno, hemos vuelto a meter a Romita Jr. en Spider-Man. Bueno, pues está bien y habrá un montón de gente que Romita Jr., Spider-Man y tal, y joder, ¿cómo no voy a volver? Pero el lector, digamos que no lea, pues dice, oye, otra vez este señor. Bueno, pues aquí pasa un poquito parecido. Vale, vamos entrando ya ahora sí en la recta final con esta colección. Yo no esperaba que le iba a volver a ver, al menos no con esta encarnación, con este aspecto, con esta pinta. Hablo de Thunderbolts número 1 de Jim Zub y John Malin, para Marvel, obviamente. Madre mía. Y son esos Thunderbolts con algún pequeño cambio. Sí, vamos a empezar un poquito, ya no por el principio, sino antes del principio. Pasamos de puntillas y por encima todo el pequeño evento de Avengers Standoff, Pleasant Hill, o como prefirieran llamarlo, toda esta fanfarria loca en la cual, pues bueno, Maria Hill, en otras sus ideas de mierda, montaba una prisión súper loca a simple vista, ¿vale? Tampoco voy a entrar a explicar la trama porque habrá mucha gente que no lo tenga leído. En cualquier caso, es como consecuencia de lo que... pues van y se pegan. Sí, van y al final pues se viene abajo el asunto y pues la gente se pega bien. Como consecuencia directa de ese asunto, tenemos por un lado una colección nueva del Capitán América, que todavía no ha salido y que bueno, cuando salga pues ya tocará. Algún que otro cambio que no recuerdo, no sé si me estoy dejando alguna otra colección fuera, y estos Thunderbolts, que son una alineación en general bastante clásica, más el Soldado de Invierno, básicamente. Y es un cómic muy malo, muy, muy malo. ¿Quieres decir que es un cómic que apela a otra sensibilidad? Apela a otra sensibilidad, apela a sensibilidades muy noventeras, apela a sensibilidades muy Rob Liefeld de la vida. Ese es el tipo de sensibilidad a la que apela. Cualquiera que vea la portada o cualquiera de las páginas del TVO se va a dar cuenta de que parece que ha cogido una máquina del tiempo y ha viajado a una dimensión de antihéroes con montones de bolsillos, músculos desproporcionados y una cantidad inordinada de dientes en la boca. Demencial. Si no, ya, bueno, al margen de, el armamento que se utiliza en el TVO, que, oh Dios mío, en fin. Al margen del estilo artístico, no sé si deliberadamente retro, porque al artista no lo conozco, no sé si este es su estilo habitual o es algún tipo de decisión demencial derivada de un montón de chupitos la noche anterior, pero es una puta locura. Pero al margen de eso, la trama es mala como el demonio. Entonces, ya el pretexto con el que se juntan estos Thunderbolts, ¿a qué se dedican estos Thunderbolts? Y el cliffhanger de mierda del final del TVO de estos Thunderbolts es demencia pura y destilada.
Entonces no tengo claro si estoy leyendo un cómic de verdad, en serio, es en plan, no, son los Thunderbolts y ahora son así, o es algún tipo de parodia de la Image de los 90, no sé, no entiendo. A ver, vamos a poner un poquito de cordura aquí, porque me parece a mí que el Dr. Snack le ha entrado a la yugular al TVO. Es que no sé si estoy leyendo un número 1 de los Thunderbolts o un número 1 de Youngblood. Ya, bueno, a ver, vamos a ir por partes. Es verdad que el aspecto visual, el diseño de los personajes, pues recuerda inevitablemente a los 90. El asunto está contado aún así, como en los 90, de manera excesiva, con colorines y explosiones por todas partes. Pues hombre, pues sí, principalmente también. Y héroes muy malotes bebiendo cerveza y apuntándose con pistolas inverosímiles unos a otros. Sí, tiene todas esas cosas. Yo no creo, en cambio, que la decisión de optar por este estilo venga de una noche loca de chupitos, ni muchísimo menos. Es decir, esto tiene que estar hecho por alguna razón, con algún sentido. Y yo me atrevería a decir que muchísimas de las... muchísimas. Que parte de la razón de esto es que... Sí, ya, no me enseñes más viñetas porque estoy intentando hablar aquí. Estás intentando mantener un hilo. Sí, y articular algo que haga que el TVO sea menos malo. Ajá. O que parezca menos malo. Es que qué última página. Sí, la última página es para darles 2 hostias, pero bien dadas. Es que estoy intentando hablar, joder. Decía, yo creo que esto más bien probablemente... Solo la portada es gloriosa. Digo que probablemente esto viene del hecho de que cuando hicieron las miniseries de Secret Wars y sacaron muchas de aquellas ambientadas en aquellas colecciones que salían en los 90, tipo los X-Men del 92, que si la era de Apocalipsis, que si no sé qué, era todo. Su era de Apocalipsis. Todo era... Inferno iba más de otro rollo. Pero había unas cuantas colecciones que tenían esta estética muy noventera. Cierta sensibilidad, sí. Y tenía esa cierta sensibilidad. Ahora lo llamamos así, tener cierta sensibilidad. O insensibilidad, yo qué sé. Que estaba hecho así adrede. Sí, claro, nos ha jodido. A mí algo me dice que alguien miró los números de esas colecciones y dijo, no me puedo creer que esta mierda esté vendiendo otra vez. Sí, desde la neutralidad. Desde la neutralidad. Y entonces dijeron, coño, pues habrá que buscar un hueco cuando podamos para sacar algo con gente malota, con actitud y con pistolas gigantes que disparen por el bien de la humanidad. Los cañonacos de este fixer da gloria verlos. Joder, entonces, es Liefeld puro. Y alguien diría, joder, los Thunderbolts, tío, además con el soldado de invierno aquí liderando, soldado de invierno, es un tío con un brazo mecánico. Y súper malote y un montón de armas. Y dispara porque tiene un montón de armas porque no tiene poderes. No le podemos poner poderes telequinéticos y un ojo que brille. Todavía no. Así podemos hacer unos X-Force. Guárdalo a que solucionemos el asunto del cliffhanger del primer número y ya algo inventaremos. Es como... Pero sí, es terrible. Es terrible. Es que es terrible. Es que además agarra a la pobre colección, le toca lidiar con lo peor salido del evento. O sea, con la peor idea. Es como esa idea de María Gil. Las consecuencias del evento con las que nadie, ni ningún autor querría lidiar. Las abraza y las convierte en algo suyo, lleno de dientes y de actitud. Y pues te ha tocado. Es como yo me imagino que diciendo, no, te ha tocado, este personaje tiene que salir. ¿Cómo que tiene que salir? No solo tiene que salir, tiene que ser, hasta cierto punto, bueno, uno de los ejes de alguna de las tramas. No tengo muy claro si Jim Zub ha cabreado a alguien en Marvel para que le toque organizar esto, o es que lo está disfrutando como un marrano. Yo creo que lo está disfrutando como un marrano. Jim Zub estará escribiendo su Wayward tranquilamente, like a boss, sí. Como me gusta esa colección, por cierto. Sí. Y le llegó y tal, oye, ¿quieres hacer unos unos Thunderbolts? Sí, estilo claro. Noventero y tal. Y nada, venga. Hostia, noventero, mola. Dámelo todo. Pues muy bien, gente que se encare una con otra y dientes, ¿no? Sí. Y dientes, sí, pues venga, tiramillas. Joder. En serio, yo no me lo creía. Yo atravesaba página y digo, la portada esta es una portada homenaje alternativa, noventera, tal. No, espera, los interiores son así también. No, pero esto está hecho, adrede. O sea, quiero decir, nadie... habrá gente que dibuje así todavía hoy en día y tal, pero en general... Sí, Rob, por ejemplo. Pero en general los dibujantes ya no, quiero decir, este estilo lo dejaron atrás. Ya es como... No, o sea, quiero decir, que han pasado 20 años.
fantástico, No lo fascinante. O sea, es horrible, pero al mismo tiempo mola un montón. Ahora, solo por las risas que nos hemos echado comentándolo, pues yo creo que ya ha merecido la pena leer el TVO. Pero, joder, merece la pena, terrible. O sea, madre mía, qué espectáculo. Ay, sí, no, es que incluso las figuras todas, quiero decir, ellos y ellas, Los o sea, músculos, es que... las cinturas imposibles, las poses distorsionadas, las perspectivas hechas mierda, es genial. No, eso es un trabajo de reproducción de un estilo, pero vamos, hasta el más mínimo Es que detalle. no conozco lamentablemente no conozco al artista, pero yo me encargaré de buscarlo, porque igual así toda la vida se quedó atrapado. Que te lo busco ahora, ¿cómo se llama este John señor? Malin. John Malin, eso es un John normal. Sí, John, J-O-N. Utiliza el poder de internet. en John directo. Malin con 2 L's, dices. No, No, con una. sí, Y latina. sí, Malin. John Malin. Un poquito. Hasta el nombre. Vale, vamos a ver este señor qué es lo que ha hecho. Porque hoy estos minutos de locura los patrocina el podcast un poquito más largo de lo normal, porque es que eran 2 semanas. Así que hay que soltar las burradas, pues un poco más así. A ver, Joder. vamos a ver qué es lo que podemos sacar aquí en claro de John Malin. Pues efectivamente, Thunderbolts. Alguna cosa de New Warriors parece. New Warriors. New Warriors, sí, pero ¿Pero claro, de qué etapa? aquí suele ser difícil saber, de todas maneras, Volumen si estamos 1. hablando de portadas, de interiores. John Malin, Penciler, año 2007. Ah, Y pues vale, entonces no. Entonces la etapa antes de Civil War, supongo. bastante, vamos a ver. Hombre, no, este señor sabe lo que le gusta y saben dónde lo meten. Quiero decir, en el año 2004 estaba dibujando Cable and Deadpool. Sí. Pues esa serie la leía, estaba bien. New Warriors en 2007, ¿qué más? Suprema en 2016, Supreme Sacrifice en 2006, Supreme. Thunderbolts de 2016, Youngblood en 2012. Es decir, este señor está curtido en las mejores en este fuentes rollo. de los 90. Correcto. Vale, muy bien. No es que lo clava, es que, o sea, esto es una cosa espectacular. Sí. Bien, Acojonante. vamos con el último TVO de la semana. Vamos allá. Con este Weavers número 1 de 6 de Simon Spurrier y Dylan Barnett para Boom, ¿no? Sí, un TVO después de este apocalipsis noventero más loco, un TVO mucho más tranquilo y más sobrio. Yo sé que es bastante extravagante. Pues a mí ya me ha gustado el TVO. Quiero decir, entiendo que tiene algunas cosas pues que, en fin, tampoco son precisamente lo más novedoso de la galaxia. Es un número 1 que está bien, pero al mismo tiempo no me interesa demasiado la colección. Quiero decir, la serie en general va de una especie de, digamos, familia mafiosa, por decirlo de alguna manera, organización criminal, por decirlo de alguna manera, cuyos miembros tienen ciertos poderes, ciertos dones. La naturaleza de los mismos y la adquisición de los mismos es algo que se va elaborando en el propio número 1 y es parte de la trama, con lo cual tampoco vamos a entrar en harina. La perspectiva de la colección es la de un novato en esta organización y bueno, pues todas los encargos de mierda y ciertas cosas que tiene que hacer para, de manera bastante clásica, ganarse la confianza de los que mandan. A ver, el principal problema que le veo yo a este TVO es que parece que al protagonista lo emparejen con otros personajes porque sí, sin demasiada... En fin, tú vas por aquí y entonces primero estamos muy enfadados contigo, luego estamos muy encantados de habernos conocido, después te damos un aviso, después no sé qué, eso es todo un poco como errático. Bueno, sí, a ver, no es que la trama haga trampas de alguna manera, pero la sensación errática creo que se debe a cierta prisa por explicar ciertas cosas y dejarlas ya claras en el número 1 que por no tener el rumbo claro. Y después hay otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención. El TVO hace al principio bastante esfuerzo por mostrar una atmósfera bastante concreta, más bien oscura, más bien... A ver, tampoco siniestra, pero rozando bastante lo siniestro. Y después hay algunos otros momentos hacia la mitad del TVO, hay cierta escena en un cuarto de baño, en unos baños, en unos servicios y tal, de un local, donde como que se viene un poco abajo, como que de repente es como más cartoon, como si no se tomase tan en serio a sí mismo y lo va arrastrando durante unas cuantas páginas hasta que después al final parece que quiere volver a retomarlo. No, espera, esto en realidad es así, como bastante serio y tal, y oscurito. Y me ha dejado un poco fuera de juego, es decir, he pasado la página, me he encontrado con una doble página donde los personajes interactúan y me ha parecido como de repente estar leyendo otro TVO.
Sí, hay cierta inconsistencia en el arte. Estaba mirando la página de créditos por si figuraba más de un entintador, pero no es el caso. De hecho, la tinta va de manos del propio dibujante. Entonces no sé a qué se debe, pero sí, la inconsistencia en el arte y en el tono que ese arte transmite es notoria, lo cual pues no ayuda a un cómic con esa estructura relativamente sencilla de novato en organización criminal. No es algo súper experimental. La rareza la aportan esos poderes bastante siniestros de los que hemos hablado, que colaboran con esa atmósfera siniestra, pero de alguna manera se antoja todo. Por un lado, lo que es clásico es demasiado clásico, es demasiado formulaico, y por el otro lado, ciertamente el aspecto extraño, extravagante de los poderes se antoja casi insuficiente. Es interesante por sí mismo, pero de alguna manera parece que está más para darle color a la trama criminal que como teniendo su propia personalidad. Entonces provoca en general una situación dividida. Yo ya he dicho, me ha parecido un número 1 que está bien hecho, está bien contado, consigue, aunque tenga que apresurar las cosas y lo he dicho, perder el rumbo, como decías en ocasiones, consigue contar todo lo imprescindible en su primer número y no te queda claro las personalidades y las maneras de actuar de los tres personajes principales del TVO, incluyendo el protagonista, con lo cual hace muchísimo trabajo muy bien, pero no me atrae demasiado. Entre la inconsistencia del arte y lo típico de la trama, no termino de verle la gracia. Yo, si el TVO va a ser en la línea de lo que muestra un poco al principio, en esas escenas iniciales, y va a mantener esa atmósfera y va a mantener un poco ese rollo, esto al final es una historia de mafiosos pero con alguna cosa rara, compro. Es como, bien, me gusta, es que me parece que visualmente me resulta muy atractivo el juego de sombras, de colores, de tal, es decir, lo leo muy a gusto, es como, pues está bien, es verdad, no está escrito súper bien, no es una historia súper original, pero todo el conjunto me resulta muy atractivo. Luego, ya te digo, he ido perdiendo un poquito el entusiasmo conforme he ido viendo que vaya, igual no era el TVO que creía que era. Es un TVO de criminales con superpoderes un poquito ligero en esa zona media. Pero bueno, veremos a ver. Son 6 números también, con lo cual sí, yo espero... Es una mini de 6, lo cual hace que me explica un poquito las prisas, entre comillas, de este primer número, pero por otro lado me sorprende que la inconsistencia del mismo, que siendo 6 números no lo tengas un poquito mejor planeado, mejor distribuido. Es raro. Para mí no es tanto que sea inconsistente, que lo es, pero me parece que es inconsistente en unos puntos muy concretos. Es decir, a mí en realidad lo que me ha pasado no es en plan de decir, ahora de repente este parece otro TVO, sino más bien en puntos concretos me ha sacado un poco de la historia. Es como habrá 2, 3, 4 páginas que están aquí y allá que me han sacado un poco, porque lo demás está bien y mantiene la consistencia, pero esos 4 puntos en algunos casos muy concretos y muy necesitados quizá de mantener precisamente ese tono, falla al ritmo. Sí. Entonces, en fin, pues veremos cómo va, pero hombre, yo creo que ya desde la misma portada es un TVO que llama la atención. Sí. Llama la atención y pues está bien. Vamos a acabar. Yo no quisiera acabar de todas formas sin decir algo en favor de The Fix número 2. Quiero decir algo en su favor porque es un TVO de echarte unas risacas con unos protagonistas muy, en fin, de género bobo. Sí, como recordatorio, pues eso, policías corruptos y tal. Nos hizo mucha gracia el primer número y nos pareció que estaba muy bien, muy redondo. Y lo cierto es que he leído el número 2 y me he seguido riendo. Mantiene muy bien el tipo. Y entonces, pues oye, me parece casi como un hallazgo. Es como, un TVO así como un poco de coña y tal y cual, con personajes así un poco bobos. Aquí sí que deja bastante claro ya el número 2 que sobre todo el protagonista es uno y el otro es su compañero, cosa que el número 1 era más difícil de ver, aunque la narración era solamente de uno. El asunto está que tal y como está planteado, en el número 3 podría darse la vuelta a la tortilla, por cómo se desarrolla la trama. Eso habrá que verlo. Sí, no, pero bien, estoy sorprendido. Sí, tanto ese como el número 2 de Moon Knight, que mantiene el alarde de locura máxima y la poca fiabilidad del narrador protagonista, son cómics que siguen fieles al primer número y que son muy recomendables.
Sí. Después os habréis encontrado en estas 2 semanas o con cosas como Black Panther 2, con cosas como Empress 2. Bueno, pues están por ahí también, dando vueltas y mantienen más o menos el tipo de lo que se veía en los primeros números y en fin. Sí, la mayoría de ellos no en general no han causado una impresión muy distinta a la que nos causó en su momento el número 1. Tal vez la excepción, por decirlo de alguna manera, sea el número 2 de Jackpot. Era un cómic de robos y bueno, del típico equipo de especialistas en robos, atracos, sí, lo que dijimos que era esto es como Leverage, casi, pero en TV. Sí, que hacia el final resultaba tener una trama más peculiar y podía entreverse que tornaba a un territorio más extraño y más alejado de eso que nos gustaba del TVO. El número 2 lo confirma. El TVO va de otra cosa, va de otro rollo. Es un arrebato muy, muy loco. No sé si decirte entrando en la ciencia ficción o en lo superheroico o qué terreno pisa, porque para eso habría que esperar un tercer número que no pienso leer, pero sí, las cosas se ponen raras. Ya no es simplemente un TVO de robos, ni muchísimo menos. Madre mía, has dicho palabras mayores. Sí. Ciencia ficción o incluso superheroico. Pero si Sí, era de bueno, unos señores... fantasía, bueno, me da igual, si era de unos señores que iban a hacer un robo en un yate pues o en ahora un ya gran barco. Ahora va de unas cosas bastante raras. Joder, madre mía. Se sale totalmente de género. Toma Jeroma, hablando de números 1 que despistan. Joder. Toma despiste. Bueno, y toma despiste y toma final de podcast, porque hasta aquí hemos llegado. Sí, que no ha sido poco después de 2 semanas. Que no nos pidan más minutos, porque no hay más minutos. O sea, bueno, sí, habrá más minutos y esperamos que si así lo queréis podáis volver a escucharnos, pero eso tendrá que ser la semana que viene. Adiós. Hasta la semana que viene.